Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Vamos entonces a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios y vamos a pedir que nuevamente el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Oremos. Querido Padre, querido Dios, te damos gracias nuevamente porque aquí estamos para escuchar tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu continúe moviéndose entre medio de nosotros y que la palabra que vamos a abrir y que vamos a leer y escuchar produzca frutos para vida eterna en nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este tema es La puerta de la gracia. ¿Sabes? La puerta de la gracia no estará abierta para siempre. La puerta algún día se cerrará. Porque Dios quiere llevarnos al cielo. Porque Dios quiere salvarnos, quiere cumplir su obra, completar su obra de salvación. Y antes de que se cierre esa puerta, porque hoy está abierta, mientras hay vida y esperanza, todavía tenemos oportunidad de entregarnos a Jesús. Quiero compartir con ustedes y recordar un poco lo que fue la lucha o la angustia que sufrió Jacob. No sé si todos conocen la historia, pero la historia de Jacob es bastante amplia, pero hubo un punto principal cuando Jacob pelea con un ángel, porque él todavía temía de su hermano Esaú, que lo venía a perseguir porque Jacob le había robado la primogenitura por un plato de lentejas. Y muchos años después, Jacob cargó en su conciencia este pecado grande que le había cometido. Y aunque Dios lo había perdonado, él no se sentía completamente perdonado, no lograba perdonarse a sí mismo. Y sabía que su hermano Esaú venía a buscarlo con muchos hombres y temía por su vida. Y temía de que Dios todavía no lo hubiese perdonado. Y lucha con un ángel, literalmente. Que estudiando bien a profundo, sabemos que ese ángel era Cristo mismo, que se había manifestado y se había presentado allí. Y dice que luchó con él y dice que él pasó una angustia, la Biblia le llama la angustia de Jacob. Esa angustia, mis hermanos, es una angustia que se va a volver a repetir. Recuerden que estas semanas estuvimos diciendo que la historia siempre se repite. Si tú ves la Biblia, ves las profecías, ves las historias que pasaron en el pasado, siempre se vuelven a repetir y son a veces pálidas imagen de lo que volverá a suceder en el tiempo del fin, solo que de una escala mayor. Y voy a leer con ustedes aquí el libro de Jeremías, capítulo 30, se los puse aquí arriba también, versículo 5 al 7, Jeremías 30, versículo 5 al 7, dice la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Saben que estos versículos son un tipo de profecía? Porque si bien está hablando de la angustia que iba a pasar el pueblo de Israel a mano de los babilonios que iban a conquistar Jerusalén, tiene una aplicación también para la venida de Cristo, para el tiempo del fin. Y vuelve a decir, cuán grande es ese día. Tanto que no hay otro semejante a él. Un día que no tiene precedentes, que si bien han pasado pálidas cosas en el pasado, pero en el tiempo del fin será como algo que nunca la raza humana haya visto jamás. Y tenemos aquí también como un comentario
el libro del gran conflicto, o conflicto de los siglos, por el cual yo les decía, les recomiendo, el que no tiene ese libro, lo puede bajar de internet gratis, y si no, aquí la iglesia tiene a disposición. Es un libro que cambiará su vida si usted lo lee junto con la Biblia. No sustituye la Biblia para nada. La Biblia es la palabra de Dios, la luz mayor, pero este libro es un complemento perfecto de lo que las profecías y la Biblia dice. Este libro en la página 34 dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que ¿qué? Un pálido reflejo de lo que será el segundo. O sea, el segundo cumplimiento que todavía no ha llegado y llegará en el futuro. Denme un segundito, mis hermanos, aquí, que la tecnología falla a veces. Entonces, ¿quiénes serán los que estarán preparados para ese tiempo de angustia de Jacob, que pasará el tiempo, que sucederá en el tiempo del fin? Solo aquellas personas que hayan confesado sus pecados, que hayan fundamentado su vida en Cristo y en la palabra, porque no es solo orar, sino estudiar la palabra de Dios, porque en ella podemos encontrar la verdad y no caeremos en tentación o en fábulas o mentiras de Satanás. Solo aquellas personas serán victoriosos de aquella angustia que pasará el pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo. Entonces, llegará un día, mis hermanos, que la humanidad cometerá el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Prácticamente es elegir la muerte y no la vida. Pecado contra el Espíritu Santo es cuando el ser humano llega a cierto nivel de necedad y terquedad en su corazón, que ya no logra escuchar la palabra de Dios, no logra identificar ya y oír el Espíritu Santo hablando a su conciencia. Cometerán tantos pecados y se volverán, y a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, que el Espíritu Santo se retirará poco a poco de la tierra, y ya lo estamos viendo. Usted puede ver la sociedad cómo va avanzando y cómo la maldad va aumentando. No es porque Dios permite o quiera que pase, sino porque el ser humano cada vez elige más el pecado, la muerte, que a Dios. Y Dios es un caballero, Dios no obliga. Dios no obliga al ser humano a que lo siga. Dios invita, pero no obliga. Y cuando no se le es bienvenido, Él se retira. Y el Espíritu Santo se va retirando de la tierra, y por eso vemos lo que vemos, cómo la sociedad y la maldad va en aumento. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3:27 lo siguiente: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Son versículos fuertes. Por ahí hay gente que no les gusta leerlos o predicarlos. Pero la palabra de Dios me dice cosas buenas y me dice cosas duras también. Porque el amor de Dios funciona, o el amor verdadero, representado por el amor de Dios, es un amor que no solo te va a decir lo que quieres oír, te va a llamar la atención y tirar la oreja para que te despiertes si estás por caer en el abismo. Dios quiere salvarnos. Y nos llama y dice: casa rebelde son. Dios es todopoderoso, mis hermanos, y nada ni nadie puede limitar el poder de Dios. Decíamos en la semana que Dios no existe, Dios es. Él no existe, Él no nació de alguien, Él es eterno, Él es. Pero el punto débil de Dios es que Él se pone en una situación donde Él puede ser rechazado. Él se pone en una situación tal por amor a sus hijos que permite que el ser humano, si así lo desea, lo termine rechazando. Pero constantemente Él nos llama hasta el fin. El libro de Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué entonces es el pecado contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar? El único pecado imperdonable, porque es un pecado no confesado. Porque cuando el ser humano llega a ya no oír más la voz de Dios, ya no siente arrepentimiento en su corazón, no reconoce que es pecador y que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué pasa? No confiesa su pecado. Y un pecado no confesado es un pecado que no se puede perdonar. Porque Dios no perdona automáticamente a todos. Dios perdona al que se confiesa, al que reconoce su situación, confiesa y Dios lo perdona. Pero Dios no te perdona a la fuerza. Si tú quieres o no quieres, dices, no, yo te perdono igual. No. La sangre del Cordero ya fue derramada para remisión de pecados, siempre y cuando haya arrepentimiento y confesión de pecado. Más adelante, anoche vimos este versículo, lo vamos a ver otra vez, Daniel 12:1, que dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? El tiempo al fin, en el tiempo de angustia, previo que pasará el pueblo de Dios, fiel y verdadero, en aquel tiempo, antes de que venga Cristo, dice, se levantará Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro del cielo, en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis 22, versículos 10 y 11 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Está hablando de este tiempo, cuando se retirará por completo el Espíritu Santo, no de los hijos de Dios, pero sí del mundo que rechace a Jesús. Pero el pueblo de Dios se mantendrá firme. ¿Pero por qué pasará una angustia? Porque la puerta de la gracia ya estará cerrada. ¿Se acuerda usted? Y para que usted vea que la historia se repite, ya pasó eso una vez. Bueno, de hecho pasó varias veces. Dios ya ha hecho juicios en esta tierra. Primero en el arca de Noé. Cuando vino el diluvio, ¿qué pasó cuando se cerró la puerta del arca de Noé? Se cerró la puerta de la gracia. Porque la gente que vivía en esa época, cuando se cerró la puerta del arca de Noé, que de paso la cerró Dios con su mano, si esas personas, cuando empezó a llover, se querían arrepentir, ya era demasiado tarde, no podían arrepentirse. Porque tuvieron 120 años donde Noé les predicó y simplemente le dijeron que no. ¿Cuándo pasó otra vez? Sodoma y Gomorra. Nínive, si bien Nínive no fue destruida cuando Jonás predicó, pero después, mucho tiempo después, sí terminó siendo destruida Nínive. Dios hizo muchos juicios donde Dios avisa, porque Dios no destruye sin avisar. Donde Dios manda profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Llega un punto que Dios tiene que poner un límite por amor a aquellos que sí aceptan el mensaje de Dios. Así sucederá antes de la venida de Cristo. La puerta de la gracia se cerrará y el pueblo de Dios tendrá un corto tiempo de angustia. ¿Por qué? No solo porque el mundo estará en un caos terrible y aquel que no tenga el sello de Dios tendrá el sello de Satanás. Y si tienes el sello de Satanás, ¿quién va a gobernar tu vida? Satanás. Y le digo más, hermanos, ¿saben que hay gente que a veces no se da cuenta cuando lee la Biblia? La persona que no esté sellada, no tenga el sello de Dios, estará poseída por Satanás. Porque imagínate, si ahora Dios todavía controla los cuatro vientos y todavía trabaja y trata de llamar al hombre, pero ¿qué pasaría si el Espíritu Santo se retira por completo de la tierra? ¿Quién va a llamar al hombre? Satanás tendrá libre acceso completamente a la humanidad. Y aquel que no tenga el sello de Dios no tendrá la protección de Dios. Y estará completamente poseído y controlado por Satanás. Tremendo. Mis hermanos, vamos al libro de Mateo capítulo 13, no lo puse ahí arriba. Pero el trigo y la cizaña. Ustedes conocen la parábola del trigo y la cizaña. Está en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Vamos a leer solo los últimos versículos. Jesús cuenta una parábola del sembrador que sembró semillas buenas
Y vino un enemigo en la noche y sembró, tiró semillas de cizaña. Cuando el dueño del campo se da cuenta y sus obreros ven que empezó a crecer cizaña, le dice, ¿qué pasó? Le preguntan al jefe y el jefe dice, bueno, un enemigo ha venido y ha tirado cizaña para que crezca cizaña en medio del trigo. Y los trabajadores le dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña del trigo? Y le dice, no. No vaya a ser que sacando la cizaña también saquéis el trigo. Y eso lo dice en el versículo 29, Mateo 13, 29 dice, y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y luego dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. ¿La siega es cuándo? Cuando venga Cristo, cuando se cierra el tiempo de la gracia. Y dice, y yo daré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger del trigo en mi granero. Esta es una parábola que representa el tiempo del fin. Representa el trigo y la cizaña, el pueblo verdadero de Dios y el pueblo falso, o aquel que no sigue a Jesús como Jesús manda. Ahora, en nuestra iglesia, mucha gente no entiende esa parábola porque no sabe cuál es su rol dentro del pueblo. Nuestro único papel, mis hermanos, en la iglesia es crecer y dar frutos. Nuestro trabajo no es sacar la cizaña, pero hay gente que solo se identifica queriendo sacar cizaña, porque piensa que el otro, porque se viste diferente a mí, a él es cizaña. O porque el otro hace algunas cosas diferentes a mí, o es débil en otros puntos donde yo soy fuerte, no, es de cizaña y yo soy trigo. Y es más, algunos se van más lejos todavía y se van de la iglesia porque son supuestos trigos que quieren crecer lejos de la cizaña. Son tan santos que quieren irse de la iglesia porque no quieren crecer junto con la cizaña, pero eso no es bíblico, eso es imposible según la parábola. El verdadero trigo crece en medio de la cizaña. De hecho, algunos son tan trigo o tan santos que quieren tener una religión cristiana solamente en la casa y no venir a la iglesia. El cristianismo sin iglesia. Otros vienen a la iglesia y se pasan criticando todo lo que hace la iglesia. Pero ese no es nuestro trabajo, ni tampoco somos policías. Dios nos llamó a que crezcamos y demos frutos, aún en medio de la cizaña. Y nos llamó a ser trigos. Y Dios en su momento segará, y ahí se verá quién es trigo y quién es cizaña. Y Dios limpiará la cizaña, la dejará afuera, y solo quedará el trigo. Y ese trigo recibirá lo que se llama la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Y predicará el último mensaje de advertencia al mundo y Cristo volverá. Pero hasta ese momento, el verdadero trigo crece en medio de la cizaña y a pesar de la cizaña. Mis hermanos, también llegará nuevamente, como estamos hablando, el tiempo de angustia, que es una época en que la humanidad rechazará de manera colectiva y definitiva el Espíritu Santo de Dios. Ahora, les voy a hacer una comparación. Hay otras religiones allá afuera, y una de las quizás más grandes que existe en la tierra, además del cristianismo, es el islamismo, o el musulmán, que es lo mismo. ¿Sabe lo que significa islam o islamismo? Significa sumiso a Alá, sumiso a Dios. Y suena muy bonito, ¿verdad? ¡Wow! Que a ti te identifiquen con una religión que tú dices, ¿por qué eres musulmán? Porque soy sumiso a Alá, soy sumiso a Dios. Suena bonito, porque de verdad deberíamos ser sumisos a Dios. Pero nosotros somos cristianos. Y como somos cristianos, también somos israelitas, porque el cristianismo salió de Israel. Solo que se expandió y siguió creciendo. Pero nosotros nos llamamos los israelitas espirituales.
¿Y sabe lo que significa Israel? Significa aquel que lucha con Dios. Ahora, si te pusieran a preguntar o a comparar, tú dirías, bueno, ¿con cuál te identificarías mejor? ¿Cuál sería más bonito? ¿Aquel que lucha con Dios o aquel que es sumiso a Dios? Humanamente hablando, diríamos, wow, suena más bonito Islam, ¿no? Musulmán, porque oye, yo debería ser sumiso a Dios. Pero ¿sabes por qué yo me identifico más con Israel, con aquel que lucha con Dios? Porque Dios, diferente al Islam, no obliga, Él invita. Diferente a los demás, Dios sabe que yo me resisto. Dios, hasta cierto límite, lucha conmigo para salvarme. Porque Él sabe que muchos solo aprenden a través de la batalla. Muchos solo se entregan a Cristo y a la verdad a través de los problemas y las crisis. Y Dios lucha conmigo así como luchó con Jacob. Porque sabe que somos duros. Sabe que somos una nación rebelde. Y también yo prefiero ser Israel. Porque Dios nos entrena para la guerra. Dios no solo nos entrena de una forma donde te pone una película de guerra para que tú la veas tranquila y te prepares. Porque nadie se prepara para una guerra viendo una película. Dios entrena en la guerra. Dios te entrena para la crisis con crisis. Y en el medio de la crisis te da paz. Y te sustenta. Y te muestra su poder. Cuando eres amados por Dios, mis hermanos, empiezas o pasas a ser importante para Satanás. Y se acerca, o quiero leerles aquí, unas preguntas para recapitular lo que acabamos de decir. ¿Somos sumisos a Dios o luchamos con Dios? Luchamos con Dios. Pero Dios valora eso porque sabe que por la lucha, porque somos duros, Él puede tener victoria. ¿Cómo lucha Dios con nosotros? No lucha con todo su poder, porque no habría sino ninguna lucha. Lucha como luchó con Jacob. Y Jacob dijo, hasta que no me bendigas, no te soltaré. Y Dios en su amor permite que nos aferremos a Él. Y Él no sale corriendo o no nos empuja. Él dice, ay, hijo mío, ok. Hasta que no me bendigas, no te soltaré, dijo Jacob. Y esa debe ser nuestra actitud. Un Dios que lucha y prepara para la guerra. ¿En medio de qué? Del gran conflicto. Ahora se acerca, mis hermanos, una persecución. En esta semana hemos visto cómo de alguna forma ya el que se mantiene firme es perseguido, es cancelado en las redes sociales. Inclusive la persecución a veces está dentro de la misma iglesia, que eso es lo más triste. Pero dentro de la iglesia, poco a poco se empieza a separar dos grupos, no sé si usted ya lo ha notado. Poco a poco se separa un grupo que quiere el camino ancho para la salvación y aquellos que todavía dicen, no, el camino es angosto, lo dijo Jesús, no es ancho. No cualquiera se salva. No, sí, gloria a Dios, Él salva, es gracia, pero predican una gracia barata. Una gracia que no requiere cambios de carácter, que no requiere obediencia y reverencia al Señor. Entonces se empieza a separar dos grupitos. No debería haber división en la iglesia, pero a veces estamos llegando ya, a veces yo considero, a un tipo de zarandeo previo, a zarandeo más grande que llegará, donde definitivamente la cizaña se separará del trigo. En el libro de Apocalipsis 13, 6 al 8 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. Este es un sistema, como adventista le conocemos como la primera bestia. Y dice, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Los santos son los cristianos, los hijos de Dios fieles, y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿a quién o sobre quiénes va a tener control este sistema? ¿Sobre algunas personas? No, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los moradores de la tierra. ¿Pero cuáles?
los que no tengan escrito su nombre en el libro de la vida. Y en el versículo 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Qué significa eso? Que algún día, porque todavía no ha llegado, el que no adore el nuevo sistema religioso falso que se imponga, muera. ¿Se acuerdan que decíamos en estos días la historia de Caín y Abel? Dos hermanos, uno queriendo matar al fiel, el infiel matando al fiel. Esto será lo mismo. Hermanos, entre comillas, que dicen seguir a Cristo, pero uno matando al otro porque el otro obedece a Dios como Dios manda y el otro no. El otro es un falso sistema de engaño de Satanás. Y dice: y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta semana o esta mañana estábamos hablando de ese tema de Apocalipsis, la marca de la bestia, que en otras palabras es elegir por Satanás. Es, entre comillas, decir que amo a Cristo, como decíamos en la semana también, un ateísmo práctico. Porque digo que Dios existe y digo alabarlo, pero en mi vida reflejo que no. Y Dios dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos más a uno que al otro. Y hoy, mis hermanos, estamos tomando una decisión. ¿Dios está en el primer lugar o estamos demasiado ocupados y colocando excusas para entregar nuestras vidas a Jesús? Una de dos, porque estamos tomando decisiones hoy. Dependiendo de lo que hagamos, de toda forma, sea para Dios o contra Dios, pero estamos tomando una decisión. Modos de entender el tiempo de angustia. Según algunos teólogos, esto es para que ustedes tengan un poquito de información. Algunas personas cristianas, teólogos o pastores, dicen que el sufrimiento o el tiempo de angustia solo se aplica para Israel en el año 70. Porque en el año 70 de nuestra época, Israel o Jerusalén fue destruida por Roma. Completamente, fue algo caótico, horrible. Y hay gente que dice: no, esa angustia ya pasó. Hay otros que dicen que el sufrimiento de Israel, la angustia es el sufrimiento de Israel a lo largo de la historia. Hay otros que dicen que es una metáfora que nunca será real. Hay otros que dicen que será un caos mundial en el gobierno del anticristo. Y hay dos posiciones, los pretribulacionistas y los post-tribulacionistas. ¿Cuáles somos nosotros? Nosotros somos los post-tribulacionistas. O sea, eso significa que nosotros pasaremos, después de la gran tribulación de este mundo, pasaremos por un tiempo de angustia. No será antes. Los pretribulacionistas son los que creen en el rapto secreto, que antes de que venga la angustia, Dios se va a llevar la gente mágicamente y desaparecerán. Ahora, ¿por qué esa doctrina es falsa? Una, porque no es bíblica, y segundo, porque eso es una doctrina que se inventó Francisco Rivera, que fue un jesuita católico en el siglo XVI. O sea, recién en el siglo XVI inventaron esa teoría, que obviamente no es bíblica, sino que la Biblia nos muestra que nosotros pasaremos por esa angustia ante la venida de Cristo después de la crisis que pasará en este mundo. Tú dirás: bueno, pastor, ¿y qué evidencia práctica me puedes dar de eso? Bueno, Noé, ¿cómo fue? ¿Dónde pasó su tiempo de angustia? ¿Dios lo libró del diluvio? No, él pasó en medio del diluvio, pero claro, dentro de un arca, dentro de la protección de Dios. Los amigos de Daniel, ¿qué pasaron? La angustia, ¿Dios los libró antes de que los tiraran al fuego? No, dentro del fuego Dios los salvó. Y tenemos así varias historias y podemos ver que no existe ningún rapto secreto, mis hermanos, tengan cuidado con eso, porque de paso Dios no hace nada secreto. Dios revela todo. El que hace cosas secretas es Satanás para engañar y entrampar al ser humano. Así que ya por ahí usted diga: no, Dios no hace nada secreto. Todo ojo le verá cuando Él venga, dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Y no es un ojo espiritual, es el ojo físico de todas las personas que estén vivas y los que resuciten para ir al cielo. Todo ojo lo verá, porque es el evento más maravilloso que sucederá en el universo. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer secreto? No, eso va a ser fiesta para todos los salvos. Y el mundo entero y las galaxias y el universo entero podrá ver esa preciosa imagen de Jesús conquistando, entrando para llevarnos al cielo con Él. Por eso, mis hermanos,
debemos tener en cuenta y tener cuidado cuando se sacan textos fuera de contexto, o sea, fuera de lo que está realmente queriendo decir e inventarle otro significado. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y muchas personas dicen: ve, ahí el Señor nos va a quitar, nos va a evitar esa prueba, nos va a sacar de la angustia. Pero eso no está queriendo decir el texto. Guardar la hora de la prueba no significa serte retirado de ella, sino que significa ser salvo en medio de ella. Los discípulos, cuando pasaban ahí, estaban en su barco y vino la tormenta. ¿Qué hizo Dios? ¿Evitó la tormenta? No, en medio de la tormenta los rescató. Los amigos de Daniel, nuevamente, como decíamos, fueron liberados en medio del fuego. Y Noé fue liberado en medio del diluvio. Ahora, hay un gran teólogo bautista llamado George Ladd, que él escribió un libro que se llama La Bendita Esperanza. Y mira lo que él dijo con respecto a esto que estamos hablando. Él dice: la bendita esperanza no es la liberación de la tribulación, es la unión con el Señor en su venida. Y amén, lo dijo correctamente, está muy bien dicho. Esa es nuestra bendita esperanza. No que Dios nos librará de todos los problemas, sino que en medio del problema nos rescatará. Y Cristo, como dice Daniel 12:1, Miguel vendrá a rescatarnos, liberarlos de en medio de esa tribulación. Ahora, miren lo que dice esto, un libro, el Catecismo. Quizás algunas personas lo han leído o lo habrán escuchado cuando eran niños o adultos también. Miren lo que dice el Catecismo también con respecto a esto. Y se van a sorprender porque el Catecismo en esa parte dice algo muy interesante que va de acuerdo a la Biblia. Dice: antes del advenimiento de Cristo, lo dice el Catecismo, no lo dice la Biblia, ese librito lo dice: la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. ¡Tremendo! Eso lo dice el Catecismo, no lo sabía. Ahora, no le voy a decir que lea el Catecismo, porque tristemente eso no es un libro inspirado por Dios. Pero en lo que respecta a este tema, está bien escrito. Lo triste es que tal vez las personas que estudian acá les enseñan Catecismo, quizás no les enseñan esta parte, porque es una parte que va de acuerdo con lo que dice la Biblia. Miren lo que dijo también Billy Graham, que fue también un conferencista internacional conocidísimo, bautista. Él dice: he escuchado el sonido distante de cascos y he visto a los jinetes malignos en el oriente de nuestras vidas. Hay serios problemas por delante para nuestro mundo, para todos los que vivimos en él. Será un tiempo de conflagraciones nucleares, holocaustos biológicos y apocalipsis químicos que rodarán sobre la tierra, llevando al hombre al borde del precipicio. Él también entendía que el pueblo de Dios y la humanidad iba a pasar por una crisis grande y el pueblo de Dios por una angustia, un corto periodo, pero también la pasaría. Ahora, mis hermanos, esto no es la teología del miedo, es la teología de la advertencia. Porque hay hermanitos y líderes que dicen: no prediques eso, que eso da miedo, a la gente la espanta y no quiere venir más a la iglesia. Yo nunca he escuchado ni he visto una persona que haya escuchado advertencias de Dios y que se quiera ir de la iglesia. Porque cuando es una advertencia de Dios, es una advertencia de amor. Porque así como Jesús es el Cordero, Jesús también es el león. Solo queremos hablar de Cristo el Cordero, pero no queremos hablar del león de Judá. Porque Dios nos advierte, y nos advierte porque nos ama. ¿Qué mejor reflejo del amor de Dios que nos advierte y nos dice: oye, prepárate, pero no tengas miedo? Esto no es para que tengas miedo y digas: ay, Señor, voy a salir estresado, angustiado. No, es para decir: ¿sabes qué? Aunque se desplomen los cielos, yo sé que mi Señor va conmigo. ¡Qué miedo! Ahora, miedo tal vez a aquel que no acepta a Cristo. Ahí sí yo le diría: tenga miedo, porque no pinta bonito el futuro para el que no acepta a Cristo. Porque si Cristo no está contigo, ¿quién va a estar contigo? ¿El enemigo? O tú solo ahí peleando y vas a caer y vas a morir. Pero el que está en Cristo, no, hombre, eso es una felicidad. Pero para eso hay que tener fe.
Por eso hay que caminar con Cristo todos los días. Orando, estudiando su palabra. Especialmente, mis hermanos, estudiemos la Biblia. Porque hasta pueden venir dentro de la iglesia adventista predicadores falsos. Gente reconocidísima. Evangelistas que uno nunca sospecharía que dijeran algo equivocado. Y de repente, paz, mandan algo. Pero como la gente no estudia, amén. Y el que estudia dice, amén. No. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme, ¿a eso qué? Porque no le ha amanecido. Y cualquiera puede caer, no importa. Somos todos hombres y somos pecadores. No confíe en ningún predicador. No confíe en mí tampoco. Usted confirme todo lo que está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, hable con el que predicó, con cariño, amor. Y si no quiere, tenlo por gentil y publicano. Y ora por él para que Dios lo salve. Mis hermanos, en el libro del Gran Conflicto también dice, en el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará ¿cuándo? Pronto. Y para eso, para entonces, necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia, o sea, su indiferencia al llamado de Dios. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. ¿Sabes? Al cielo entramos solos. Tú al cielo no entras porque el pastor, porque mi mamá. No. Al cielo entramos solos porque la salvación es personal. ¿Sabes que el mundo también dudó de que Hitler iba a hacer lo que hizo? Muchos cristianos por ahí creen, pero luego dudan. No, ¿será que el Señor viene pronto? ¿Será que? Porque aquí dice, pronto se desatarán crisis tremendas en esta tierra. Ay, ¿será? Y mucha gente decía, ¿será que Hitler va a hacer lo que hizo? Nadie sospechaba. ¿Pero qué fue lo que hizo? Entonces sabemos muy bien lo que hizo ese hombre, por dar un ejemplo, ¿no? Pero ¿sabes? Hitler no era la encarnación del mal. Él era apenas un humano. Y los seres humanos tienen dificultad de aceptar que existen Hitlers en potencia en cada esquina del mundo. Porque solo basta darle una oportunidad a un humano corrupto y vas a ver cómo existen muchos y millones de Hitlers allá afuera. Quizás el gobierno, quizás las leyes todavía los controlan y Dios sostiene los cuatro vientos, pero cuando se les diera rienda suelta, ¿qué pasaría? Se vería el verdadero carácter y nos daríamos cuenta que hay muchos como ese hombre en cada esquina de esta tierra. Ahora, la receta de la maldad para este hombre y todo lo que él hizo. Él aprovechó una crisis. Y sabes que en la crisis es donde es una oportunidad para que surjan héroes, pero también engañadores. Él también aprovechó de un pueblo que estaba sin rumbo. Él aprovechó también para llegar a hacer lo que hizo el marketing. Jóvenes, a veces, nosotros como jóvenes no queremos estar en la iglesia por tantos nos. No esto, no aquello, no esto. Y decimos, ay no, me siento aprisionado, yo quiero ser libre. Pero ¿sabes que estamos equivocados? Porque cuando vamos al mundo, el mundo nos da muchas órdenes y le obedecemos. Entonces el problema no es con la ley de Dios, es con la ley, el problema no es con lo que nos pinta el mundo, sino con la ley de Dios, porque la ley del mundo sí la obedecemos. Porque llegamos a la iglesia y la iglesia predica lo que está en la Biblia, no, pareciera que Dios me prohíbe cosas. Y no, quiero ser libre, pero cuando vas afuera, el mundo te impone cantidad de leyes y rutinas y culturas y tú las obedeces. Entonces te das cuenta que ¿cuál libertad estás eligiendo? Porque realmente estar afuera del mundo no es libertad, es esclavitud. Pero como la carne me llama y en el mundo me dejan hacer lo que la carne me dice, aparentemente me engaño y digo, no, la iglesia es una cárcel. Cuando la iglesia te predica sobre la verdad y la verdad te hace libre. Te hace libre de tener que seguir lo que la sociedad te impone, de seguir las modas. Que hay modas que destruyen tu vida. ¿Cuántos jóvenes no mueren por mirar TikToks que los llevan a la depresión o al suicidio?
No, pero la iglesia, no, es dura. ¿Y el mundo? El mundo es un asesino. El mundo está Satanás. Y la iglesia no te impone nada porque la iglesia quiera. Es porque la iglesia sigue a Dios y sabe que para que seas libre y seas de verdaderamente una persona con gozo y que seas con esperanza y vivas en felicidad y libertad plena, es siguiendo la palabra de Dios. Porque los no de Dios realmente son para tu bendición. Son para evitarte problemas y sufrimiento. Y les pregunto, mis hermanos, este hombre tenía un plan, un discurso de mentiras y seducción y tenía un interés de Satanás por detrás. Hoy en día, esa receta que la vemos ahí, ¿la estamos viviendo, sí o no? ¿Hay crisis o no hay crisis? ¿Hay un pueblo sin rumbo? Y hablando de naciones, ¿hay marketing que nos dicen, just do it, ¿no? Nike. Mi hermano, ahí tiene una, miren. Just do it, ¿no? Hazlo nomás. No pienses, no razones, tú nomás hazlo. Eso es un mensaje de Satanás. Y después, I'm loving it. Pura basura que te quieren meter en el cuerpo. Hoy lo amo. Presta atención al marketing. Todo, no solo es por dinero, mi hermano, todo es para llevarte a la perdición y hacer todo lo opuesto que Dios quiere que hagas para bendecir tu vida. Un plan, discurso de mentiras y seducción. Abundan. ¿Hay un interés de Satanás de controlar el mundo y destruirlo? Claro que sí. Mis hermanos, esta teoría de Thomas Malthus, ¿saben? No lo veo bien. Malthus, perdón. En 1798, este filósofo científico sacó una teoría, solo se la resumo, suena ahí medio confuso esa gráfica, pero se lo resumo. Él sacó la teoría de que el mundo iba a llegar a producir más gente que comida. Entonces él predijo que en algún momento la humanidad iba a pasar un hambre tremenda. Ahora, déjeme decirle que este hombre estaba equivocado, porque se comprobó que realmente hay más comida que seres humanos en la tierra. Usted lo puede ver, especialmente en este país. ¿Abunda la comida, sí o no? Y digo, qué bendición, pero puede transformarse en una maldición también. Porque la mala noticia es que la comida está repartida en un grupo pequeño de la población. Porque si tú miras todo el planeta, ¿por qué hay gente que se muere de hambre? Es más, dicen que este país, con toda la comida que tiene y que tira a la basura, podría alimentar al mundo entero 7 veces. ¿Puede venir un hambre mundial aún así? Y les voy a hablar, para ir finalizando, sobre un punto, de muchos puntos que podemos hablar de señales que pasarán en el tiempo del fin. Les voy a leer aquí también el Gran Conflicto, página 30. Dice lo siguiente: tan atroz, porque está hablando de una época cuando los babilonios fueron conquistados y todo eso. ¿Qué pasó? Fueron sitiados. ¿Y qué pasó? Hubo hambre dentro del pueblo porque no podían salir a buscar comida, ni agua, ni nada. Y dice, tan atroz era el hambre, para darnos un ejemplo de lo que sucederá en el fin, que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaba a la boca. Y la pregunta del profeta era, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño amamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en quebranto de la hija de mi pueblo. Mis hermanos, esto es una referencia también el año 70, cuando el pueblo de Jerusalén fue conquistada y sitiada por Roma. Y antes de ser destruida, Roma la sitió. Porque la mejor manera de debilitar a tu enemigo es que pase hambre, que no tenga que comer, que tomar. Y dice que la gente tenía tanta hambre porque no podían salir, porque afuera estaba el enemigo, que comían los cueros de las sandalias, inclusive las madres, a sus propios hijos. ¿Efecto de qué? No porque Dios se olvidó de ellos, es porque ellos rechazaron tanto al Espíritu Santo que Satanás tomó posesión y los conquistó y los destruyó y millares murieron en esa conquista. Bueno, el Espíritu de profecía, la Biblia dice que será eso en el tiempo del fin, solo que eso es una pálida imagen nada más de lo que pasará en el tiempo del fin. Pero no es para tener miedo, mis hermanos, porque eso está hablando de los que no aman a Dios. Pero el pueblo de Dios, el pan y el agua estará asegurado. Pero si tu seguridad está en un cheque,
Si tu confianza está en tu jefe y en tu trabajo, en tu profesión, que tanto te costó y que el sueño americano, el agua y el pan puede que te falte. Porque ya tu fe no estará en Dios, sino que estará en las cosas materiales y en tu propia voluntad y en seres humanos. Pero el que esté firme, aunque sea un médico, estudioso, diga, Señor, ay, me costó años llegar a donde llegué. Para ser fiel a Dios, si lo pierdo todo, no importa, en el nombre de Él, todo vale la pena. Amén. Y ya no debo confiar en mis materiales, ni en lo que diga el jefe, ni nadie, ni la ley gubernamentales, sino que si ya confío en Dios, el pan y el agua no me faltará, porque mi fe será 100% dependiente de Él. ¿Pasó eso antes también? Sí, pasó en el pueblo de Israel. 40 años no le faltó un pan, aunque eran quejosos y rebeldes, pero nunca le faltó el pan en el medio del desierto. Elías fue alimentado por cuervos. ¿Será que ese Dios es el mismo de hoy? ¡Claro! Les voy a dar unos detalles, mis hermanos, aquí. Mira lo que está pasando en el mundo hoy, con respecto al hambre. Cada 4 segundos muere alguien de hambre en esta tierra. 1 de cada 6 habitantes del planeta pasa hambre. Casi 1 billón de personas corren riesgo de morir de hambre. Más de 1 billón de personas no tienen acceso a agua. Entre 100 personas, 1 está muriendo de hambre, 15 están desnutridas y 21 con exceso de peso. Mira el contraste. Para acabar con el hambre, en el mundo se necesita más o menos 1.2 trillones de dólares. ¿De dónde podríamos sacar ese dinero? Por ejemplo, el tráfico de drogas mueve 300 billones de dólares por año. Y mucha gente dice, bueno, pero yo no participo de la droga. ¿Sabe cómo sí participa? Viendo películas que promueven la droga, escuchando música que promueven la droga. Usted está siendo parte de esos 300 billones. Porque la industria no es solo el que se la fuma y el que la vende. La industria es el que la promueve y la consume, aunque no sea con la nariz o con la inyectarse, pero al consumir el material que promueve la droga, usted está siendo partícipe de esos 300 billones que se gastan en el año. ¿Ve cómo cambia la perspectiva? No podemos solo mirar lo literal, decir, ay, pobre el drogadito y el que vende droga. Ay, qué tremendo. ¿Y usted y yo, como cristianos, acaso no consumimos material que promueve droga? Los bancos mueven 115 billones de dólares. La prostitución, 108 billones de dólares al año. Los juegos de al azar solo en España, imagínense el resto del mundo, mueven 35 billones. En el 2019, 2.153 billonarios que habían en el mundo tenían el dinero que el 60% de la población, tenían más dinero que el 60% de la población mundial. Dinero hay, pero ¿está dónde? En un grupito chiquito. 2.100 personas tienen el 60% de la riqueza del mundo. Se desperdician, ¿saben cuántas toneladas de comida por año en este país? 1.3 billones de toneladas por año. Y tú dirás, ay, qué tremendo. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos partícipes también de que, ay, comí un poquito a la basura? Bueno, no me voy a meter mucho porque luego me van a criticar así, pastor, no nos dé tan duro. Yo me incluyo, hermanos, no estoy hablando de los demás, yo me incluyo. A veces caemos en eso. Miren estas noticias. La catástrofe alimentaria se avecina. Y estas son noticias, ¿no? del mundo, ¿no? La gente. Aquí dice, se acerca la gran hambruna y el mundo debe prepararse para ella. Abastecerse de alimentos. Expertos en ministros instan a las personas a prepararse para la hambruna mundial. La falta de exportaciones de cereales lleva al hambre mundial a niveles de hambruna. Mientras continúa la guerra en Ucrania, advierten los oradores al Consejo de Seguridad. El presidente aquí dice, espere escasez de alimentos real debido a la guerra de Ucrania. Bueno, le echan culpa a varias cosas, ¿no? ¿Y el pueblo de Dios qué? No, pastor, eso no va a pasar, todavía no. El mundo ya dice, prepárense. Ellos no conocen la Biblia, no conocen el Evangelio. Pero ellos solos dicen, mira, va a venir hambruna. ¿Cómo así si este país está abundante de comida? Ay, mi hermano. Ay de aquel que es incrédulo. Porque cuando Dios dice, de hecho en Mateo 24, una de las tantas señales del tiempo del fin, es el hambre. Terremotos, pestes, hambre. Y tú dirás, bueno, hambre siempre existió. Bueno, pero Dios está hablando de una hambre que no es normal. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios? ¿Dónde estará? La Biblia dice que el pan y agua no le faltarán, pero solo de aquellos que se mantengan firmes y con fe.
Dice también aquí, este libro, Recibiréis Poder, dice, el tiempo de prueba no continuará por mucho tiempo. Ahora Dios está retirando sus manos refrenadoras de la tierra, utilizando el Espíritu Santo como su agente. Por mucho tiempo ha estado instando a los mortales. Sin embargo, no ha prestado atención a su llamado. La gente, por intermedio de sus juicios, ahora le está hablando a su pueblo y al mundo. Este periodo es un tiempo de gracia para los que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir la verdad. Con ternura, el Señor cuida de ellos. Todavía está la puerta de la gracia abierta. Todavía tenemos un plato de comida. Todavía podemos trabajar y tener nuestras cositas, aunque nos estamos dando cuenta que cada vez el rico es más rico y el pobre es más pobre. Son señales. Y Dios también quiere despertar al pueblo, pero el pueblo tranquilito, no hace calor, no llueve, no esto, aquello, no ve la iglesia porque parece que afuera está lloviendo, mejor me quedo en casa. ¿Usted cree que así se prepara uno para la guerra? Yo no me puedo preparar para la maratón de 5 kilómetros si yo no practico antes, si yo no estoy preparándome antes. El libro de Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía del templo de Dios a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ¿qué? A ver. Ay, no, pastor, no diga esa palabra prohibida. La ira de Dios. ¿Dios no se enoja? Hay gente que dice eso. No, tú nomás di que Dios es amor, Dios no se enoja, pero ahí la Biblia dice que Dios tiene ira también. Ahora, la ira de Dios es una ira santa. Y la ira de Dios no es contra sus hijos. La ira de Dios es contra la maldad, contra el pecado y el efecto que ha causado el pecado y las personas que prefieren morir junto al pecado. Pero Dios odia el pecado. ¿De cuándo pensamos nosotros que Dios le hace vista gorda al pecado? No hay problema. Dios aborrece el pecado. Y antes de que Él lleve sus juicios, porque son juicios justos, quiere que su pueblo se prepare para que Dios pueda obrar en ellos, protegerlos, cuidarlos, y aunque cagan 10,000 a un lado, 1,000 al otro, a usted no le va a tocar. La ira de Dios es lo que se debe predicar también desde los púlpitos. Porque no podemos predicar el evangelio a medias. Porque decíamos recién, el que es cordero también es un león. Y el cordero también se puede airar. Pero Él nos ama y nos quiere salvar, mis hermanos. Las 7 últimas plagas, mis hermanos, acontecerán después de la puerta de la gracia, que la puerta de la gracia se cierre. Cuando el pueblo de Dios esté sellado para salvación, entonces las plagas caerán sobre este mundo. Y son plagas grandes. No es una plaguita de langostas nada más. Y usted dirá, y pastor, ¿y dónde está eso en la historia? ¿Cuándo pasó eso antes? En el pueblo de Israel, en Egipto. ¿Por qué el pueblo de Dios no le tocó ninguna de las plagas que cayó en Egipto? Porque ellos en el dintel de sus puertas, que habían puesto? La sangre de un cordero. Y pasó de todo, pero a ellos no le tocó nada. ¿Pasó antes? Sí. Porque Dios, mira, si Dios dice, no me vas a creer, bueno, a ver, te muestro una historia. Mira cómo pasó antes aquí. ¿Qué hice yo? ¿Los protegí o no los protegí? Sí. ¿Me crees ahora? Ok, Señor, gracias. Sí. Porque ahora pasará, pero a nivel mucho más grande, no será solo en Egipto. Pero si la sangre del cordero está, entre comillas, simbólicamente, en el dintel de tu puerta, a ti no te llegará. Por eso no es un mensaje de miedo, es un mensaje de amor. Dice aquí lo siguiente: cómo Satanás prepara el terreno, cómo nos engaña, llena la mente de nosotros con información inútiles, distracción y tentación. Dígame si este aparato no nos distrae. Es un teléfono. Tan facilito nos agarró Satanás, ¿no? Con un pedazo de plástico metido en el bolsillo. Ahora, ¿esto puede ser de bendición? ¡Claro que sí! Ahí el hermano recién dijo, aquí yo tengo todos los libros de Elena White. ¡Wow! Yo también los tengo. Está todo ahí. Comentario adventista, diferentes Biblias, diferentes versiones, diccionarios bíblicos. Está todo aquí. Y eso es una bendición. Ya no tienes que cargar con una mochila de libros. Lo tienes todo aquí. Tienes la escuela sabática aquí. Tienes sermones aquí. Tienes todo. El problema está
que Satanás no lo usa para eso. Lo usa para otras cosas, distracción. La glotonería y la intemperancia, mis hermanos, ¿saben que una de las cosas que suceden antes que se caiga un imperio y se destruya una nación? Glotonería e intemperancia. Usted mire el pueblo en Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Además de todas las cosas que hacía. ¿Cómo cayó? ¿Qué estaba haciendo el rey Belsasar cuando entraron allí los medos y los persas y conquistaron allí a Babilonia? Glotonería. ¡Ja! La glotonería. Y digo yo, ¿somos glotones? Sí. Comemos a cualquier hora. Y como en este país abunda la comida. Y sabe que la comida tiene mucho que ver. Por eso nosotros buscamos de seguir la reforma pro salud. Porque la comida, por más buena que sea, comiéndola a cualquier hora y en exceso. Es más, cuando hay un party, comida. Cuando hay que celebrar algo, comida. Cuando hay que hacer comida. Y no digo que está mal, la comida es algo sagrada, es lindo, es bueno para estar como amigos y familia. Pero el problema es que nos llenamos la cara de comida. ¿Y sabe qué hace la comida? Cuando la comemos todo el tiempo, cualquier hora, no solo desgastamos el estómago y el sistema del cuerpo y todo lo demás, sino que aquí, ¿qué pasa? Se embotona la mente. Y trata de estudiar la Biblia después de comer. Ay, no, porque la sangre baja al estómago. Y aquí la sangre no fluye tanto. Entonces, ¿qué? Sueñito, no tengo ganas, mejor veo Netflix. La glotonería. Síndromes psíquicos, exceso de información. El estrés ahora, hasta los niñitos de 5 años están sufriendo de estrés. Consumismo, generación de rebeldes sin causa. Todo les ofende, padres que no ponen límite a sus hijos en la casa. Bueno, no vamos a hablar mucho de eso porque nos vamos muy largo. Pero mis hermanos, ¿usted conoce a los rebeldes sin causa? Que cualquier cosita, ¡ay, me rompí! Me ofendió. ¡Ay, el Señor es muy duro! Me ofendió. ¡Cuidado! Un Jesús enamorado, predicamos. Y tú dirás, bueno, Dios está enamorado de nosotros. Nos ama. Pero ¿qué pasa? En la música estamos tornando a Jesús en un adolescente enamorado. Usamos baladas, como si Jesús fuera un adolescente que está enamorado de su novia. Bajamos el amor de Jesús a estándares humanos. Jesús vive haciendo declaraciones de amor e implorando por nuestra aceptación. Como un jovencito que está dispuesto a morir por esa joven para que la acepte. A ver. Jesús nos ama y hace de todo hasta que lo más pueda para salvarnos. Pero Jesús no anda como un jovencito enamorado, sin razón, enfatuado, rogando. Ay, ven conmigo, y arrastrándose en el piso. ¡No! Ay, pero suena tan romántico. Tengamos cuidado. No basta solo decir cosas lindas de Jesús. Tenemos que predicar quién Él es. Hay muchos predicadores que viven de la fama hablando solo de cosas bonitas y no dicen quién realmente es Jesús. Y para finalizar, mis hermanos, hay personas que son siervos de Jesús y hay otras que son fans de Jesús. ¿Saben cuál es la diferencia? El siervo de Jesús lo sigue a Jesús por donde quiera que va. El fan de Jesús lo sigue cuando le conviene. Soy fanático de Jesús, gloria, aleluya, tiene poder, rompe cadenas, todo. Pero le dices, cambia tu vida. No, yo estoy bajo la gracia. Pero sí, estamos bajo la gracia, claro que sí. Pero la gracia no elimina los mandamientos. La gracia te lleva a la obediencia y al cambio de vida. Porque a Jesús hay que amarlo, pero también hay que imitarlo. Ante la razón, dice el gran conflicto aquí, ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado por el temor y el amor de Dios. Vamos a adelantar por cuestión del tiempo, mis hermanos. Viktor Frankl, ¿se acuerdan la historia de este hombre? Lo dijimos en la semana, los que han venido. Este hombre pasó por 3 campos de concentración en la época de Hitler. Él perdió papá, mamá, hermana y esposa. La hermana después de muchos años se dio cuenta que había sobrevivido, pero en su momento, en un solo día, perdió 4 de sus seres queridos. Perdió una tesis doctoral que él tenía así de grande, se la quemaron. Y él sobrevivió al holocausto. Y en vez de rechazar a Dios, alejarse de la iglesia, ¿sabe lo que hizo? Se aferró más a Él. Y él dijo, yo sé que hay maldad, pero mi Redentor vive.
Y él dice, cuando viene la escasez, muchos se hacen santos y otros se hacen puercos. Porque él vio con sus propios ojos también durante toda esa crisis de la persecución y todos los campos de concentración, que muchos arrebataban la comida del otro. Muchos, cuando había hambre, porque esa gente se moría de hambre, ¿qué pasaba? Entregaban a otros para que se murieran y robarles sus botas. Muchos, cuando entró el hambre y la crisis, se transformaron en los peores asesinos y criminales. Pero él dice, pero no fueron todos. Porque yo también vi otros hermanos míos que dejaron su cobija para cubrir al que tenía fiebre. Muchos dejaron su pan de comida para darle al que estaba al lado. Por eso en la crisis, muchos se hacen puercos, pero otros se hacen santos. Y solo el que tiene el Espíritu de Dios, mis hermanos, es el que se hace santo. Y permanece santo a pesar de la crisis. Por eso Jesús en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Él no fuerza la puerta. Él no entra a la fuerza. Él llama. Y el que oye mi voz y el que abre la puerta, ahí sí, si me invitas, yo entraré. Moraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Porque es de dos caminos. No es solo Él suena conmigo, yo ceno con Él también. Yo tengo una relación con Él. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, Jesús nos llama. Dice, estoy a las puertas. Toco, toco, toco. Algún día dejará de tocar. Algún día la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Y todo aquel que le abrió la puerta, morará con Él por la eternidad. Y será salvo, porque esta es una teología de la advertencia de amor de Dios para sus hijos. Y tú y yo también debemos predicar esto a los otros que no conocen. No con temor, no con tratar de ser sensacionalistas. No. Sino decirles, mira, Dios te ama. Murió en la cruz por ti. Pero también te dice que va a volver. Y antes que vuelva te dice, mira, va a pasar esto y esto y esto. Prepárate. Permanece en Él hasta el fin y serás salvo. Todo esto es por amor. Tú como papá o mamá harías lo mismo por tu hijo. Si tu hijo está dentro de una casa quemándose, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué harías? No, hombre, hasta cruzas el fuego para sacarlo de ahí. Muchos dirían, no, eso es muy duro, déjalo que haga lo que él quiera. Así hacemos con el Evangelio. No todo bonito, pero estamos viviendo en un mundo que se está cayendo en pedazos y se está quemando. Dios quiere a toda costa sacarnos y decir, sal de ahí, te estás quemando. No digas eso. ¿Cómo que no? Si Dios nos ama y nos quiere sacar de ese fuego de infierno que es el pecado. Por amor. Y no debemos tener miedo porque si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8. Así que mis hermanos, el llamado está. Yo estoy a las puertas y llamo. Si ¿hay alguien que oye? ¿Hay alguien que quiera abrir? Ponte de pie si así lo deseas. Si hoy le quieres decir al Señor, nuevamente, entra a mi casa, que es mi corazón, mora en mí, cena conmigo, yo cenaré contigo, porque quiero estar listo. Que aunque se desplomen los cielos, yo sé que mi Redentor vive y Él me sostendrá. Amén. Amén. Que ese sea nuestro llamado, nuestra decisión todos los días de nuestras vidas. Y si no nos vemos aquí en la tierra, sabemos que tenemos una cita allá en el cielo. Y ahí ya no habrá un templito así como aquí, no, ahí estaremos con el propio pastor. Dice en México el mero, cara a cara. Y no seremos solo 50, 100, 500, seremos millones de hijos de Dios que a lo largo de la historia le han dicho a Jesús, pasa Señor, eres bienvenido en mi corazón. Oremos, querido Padre, querido Dios, en esta mañana te glorificamos y te alabamos por tu palabra, porque tú nos amas tanto que nos adviertes y nos das detalles de todo lo que va a pasar porque quieres que nos preparemos. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, que es tu palabra, la Biblia, las profecías. Gracias, Señor. Ayúdanos a orar y también a estudiarla, a meditar en ella, para que cuando venga la crisis, las tentaciones, las pruebas, podamos ser soldados fuertes, firmes, entrenados para poder soportar la prueba. Ayúdanos a tener fe en ti y a no confiar en el mundo y en las cosas pasajeras de este mundo. Y aquí está tu pueblo, Señor, se ha puesto de pie porque ellos quieren abrir la puerta de sus corazones a Jesús. Tú estás allí, tocando. Si hay alguien que tal vez se puso de pie pero todavía no se bautizó,
Señor, que esa persona entienda la importancia y lo precioso y privilegiado que es cuando uno se bautiza. Y que esa persona pronto decida por bautismo. Y los que ya hemos pasado por eso, Señor, nuevamente entra a nuestro corazón, porque solo tú eres bienvenido allí. Bendice a la iglesia Nueva Esperanza, que sea una iglesia llena de tu espíritu, una iglesia misionera, una iglesia que no tema llamarle al pecado por su nombre, una iglesia que predique, una iglesia que no se desanime por lo que digan los demás, y que pase lo que pase, sea una iglesia que esté firme en aquel día cuando tú vengas a buscarnos. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por escucharnos. Y gracias por advertirnos, porque tú nos amas. Pedimos estos favores y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el himno tema 201. Tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, nuevamente, Señor, esta mañana te alabamos y te glorificamos por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por darnos tu palabra que nos enseña el camino por donde debemos caminar. Señor, aquí está tu pueblo nuevamente, agradeciéndote, porque sabemos que si seguimos a Jesús, no tenemos que temer a nada. Sabemos que Jesús, Miguel, se levantará y defenderá a su pueblo aún en medio de la angustia. Pero para eso, Señor, queremos prepararnos. Por eso ayúdanos a caminar contigo cada día de nuestras vidas. Y Señor, ahora regresar a nuestros hogares, continuar con las actividades de este sábado, que tu presencia continúe con nosotros y que también podamos compartir alimentos juntos, que podamos gozarnos con tu espíritu y que tú te goces con nosotros. Señor, gracias por darnos esperanza de que pronto volverás. Llévanos con bien, Señor, ahora, y que nunca nos olvidemos que sigue siendo hoy tu santo día. Gracias, Padre, por amarnos. Y gracias, Señor, porque sabemos que pronto volverás.
Lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El mensaje que Dios nos ha regalado en esta mañana. Pastor, le pedimos que se ponga de pie. Hermanos, podemos mirar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sigue trabajando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a la cruz, pero su trabajo no acaba allí. Él sigue trabajando por nosotros para llevarnos al cielo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Él obra, ¿verdad? Le agradecemos, pastor, porque estuvo dispuesto, ¿verdad?, a apartar un tiempo, a separarse de su querida esposa, y gracias a Dios, ¿verdad?, por esta campaña que nos trajo. Para nosotros ha sido una bendición, ¿verdad? No nomás para nuestros hermanos, sino para nuestras visitas también. Yo estoy seguro que ellos se han alimentado, ¿verdad? Y no van a ir a casa vacíos, ¿verdad? Gracias, pastor, porque estuvo dispuesto de viajar, ¿verdad? Una hora y cacho, ¿verdad? Todos los días. Gracias a Dios que lo protegió, lo pudo traer con bien, y pedimos, ¿verdad?, que Dios lo pueda regresar a casa con bien, llegar allá a su casa, ¿verdad? Y así como usted respondió, ¿verdad?, nosotros también estamos dispuestos a responder, heme aquí, Señor, ¿verdad? Queremos darle este obsequio, pastor. Muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo su ministerio, Amén. ¿verdad? Y no será la última vez, ¿verdad?, que va a estar aquí, ¿verdad? Porque Amén. Dios la ha usado, ¿verdad? Y cada mensaje fue cristocéntrico, ¿verdad? Y Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos hace esa invitación de decidir, ¿verdad?, sobre nuestras vidas, ¿verdad? Queremos vivir para siempre o perdernos, ¿verdad? Pero Dios nos ama, ¿verdad? Y nos llama a estar listos para cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Amén. Pastor. Gracias. Sí. Gracias, familia. Siempre yo digo que el más bendecido es el que predica, porque esto pues cada vez se graba más en nuestro corazón. Cuanto la práctica dice hace el maestro, ¿no? Y cuanto uno más practica enseñando, hablando de la palabra de Dios, más beneficiado es usted. Así que yo he sido tremendamente beneficiado y bendecido a través de esta semana, pero toda la honra y la gloria es del Señor. Gracias al Señor, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Y aunque somos pecadores, no somos dignos de tal vez predicar, orar, llevar el Evangelio, pero Dios nos ama tanto que nos hace dignos a través de Jesús y quiere que seamos partícipes de la obra de salvación. No pasivos, mirando nada más de lejos, sino activos, compartiendo este precioso mensaje que como iglesia, como pueblo de Dios tenemos, no con nosotros solamente, sino con los demás que todavía no lo conocen. Así que ánimo, familia, sigan predicando, no se dejen desanimar por nada ni nadie, y que, como dije hace un ratito, que estemos listos para que cuando Jesús venga, todos estemos preparados en esa cita, ya sea que pasemos al descanso antes o no. Si pasamos descanso vamos a resucitar y si estamos vivos, pues ahí todos nos vamos a encontrar y podremos contar historias por la eternidad de todas las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Así que ánimo, porque somos un pueblo elegido, un pueblo especial. No somos el único pueblo salvo, porque salvo aquel que está en Cristo, pero somos un pueblo que tiene la verdad, que Dios la ha reflejado en la Biblia. Y somos un pueblo que tiene las características proféticas, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Así que sea, entre comillas, orgulloso de ser privilegiado, ser llamado para ser parte de este pueblo, que es el remanente del tiempo del fin. Tú y yo tenemos una misión. Y Dios irá uniendo gente a la iglesia. Lo hizo con la iglesia primitiva, pero nuestro objetivo es predicar. Así que sigamos adelante, familia, y nuevamente gracias por el privilegio de poder estar aquí esta semana. Como dijo Noé, ojalá no sea la última vez, porque mientras están mis papás acá, casi siempre vengo, y aunque no estén, me encanta Colorado, siempre venimos de vacaciones, así que llévense también el saludo a mi esposa, que estuvo cantando, hubo Santa Cena allá en la iglesia hoy, y ella también sirve al Señor, y ambos, nuestro objetivo es servirle a Dios hasta que Él venga. Ese es nuestro objetivo, así que ánimo y Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos, hermanos, con una oración especial. Se va a orar por el pastor, por su ministerio y especialmente por Nueva Esperanza, ¿verdad? Para que Dios siga sosteniendo a su iglesia y el Espíritu Santo siga guiando a su iglesia. Le vamos a pedir a Gerardo que nos despida con una oración.
Vamos a orar. Dios Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Te queremos agradecer, Dios, en este momento por el pastor que nos ha acompañado durante esta semana, Dios. Fue de gran bendición, Dios, y ahora, Dios, que aunque no lo vamos a tener, pedimos, Dios, por favor, que usted, con lo que hemos repasado, lo que hemos aprendido con el pastor, que lo pongamos en práctica, Dios, en nuestras vidas, y que vayamos allá afuera sin temor, Dios, a predicar su palabra, Dios, y siempre tener este mensaje que el pastor nos ha traído a nosotros en mente, en nuestros corazones, Dios, por favor. Ahora, Dios, en este momento también queremos orar por los elementos que vamos a tener en esta tarde, Dios, y también pedimos que usted, Dios, guarde el pastor y usted lo lleve conmigo para atrás a su lugar. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos. Los diáconos les damos a Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo